gracias, Señor, en esta noche, por la misericordia que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra, en la cual podemos estudiar y encontrar, Dios, vida. Encontrar a nuestro Señor Jesús, los propósitos que tienes tú, Señor, para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que también, Señor, ministres a nuestros hermanos, Señor, que están a la distancia, y a quienes lo escucharán, Señor, de manera repetida. Señor, bendice sus vidas. Bendícenos a los que estamos aquí, Señor, y si alguien viene en camino, tráele con bien, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. ¿Sí les llega aire? ¿Sí? Ok, no abrimos puertas porque pues las entradas, ¿verdad? Como está lloviendo, pues no se puede entrar por la puerta principal. Tenemos que entrar por otra puerta. Pero bueno, gloria al Señor. Seguimos, hermanos, estudiando, escudriñando la palabra de Dios y seguimos avanzando en estos temas que tienen que ver directamente con el tema principal de sed llenos del Espíritu. Solamente si estamos llenos del poder de Dios vamos a conseguir llegar a la meta. Solamente vamos a proseguir en Cristo si el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros estamos llenos de su Espíritu, de su presencia. Así que seguimos sobre esta visión que Dios nos ha dado en la enseñanza de su palabra y que realmente es vital, hermanos. Es de vital importancia para que un hijo de Dios pueda permanecer en el camino del Señor, pueda permanecer en Dios. Y lo que necesitamos, lo repito, es vivir llenos de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Hemos hablado sobre la oración, hablamos varios temas, varias semanas. Hemos hablado también acerca de la palabra de Dios, que yo espero que estos temas lo edifiquen a usted como lo hacen en mi vida. Hablamos la última vez acerca de la buena tierra. ¿Qué tipo de tierra es nuestro corazón? Si es una tierra donde cae la semilla y produce, y qué tanto produce, ¿sí? Y hoy vamos a tocar un aspecto muy importante, y no es que los demás aspectos no hayan sido importantes o que sean menos importantes, sino que este aspecto, lo que vamos a tocar hoy, este punto, es el eje sobre el cual se apoya prácticamente todo en la vida de un hijo de Dios. De lo que vamos a hablar ahorita es el eje sobre lo que está apoyado todo lo que somos como hijos de Dios. Y vamos a hablar acerca de la fe. La fe, ¿sí? Miren, la fe es como una llave que abre una puerta. La fe nos provee a nosotros el acceso a la gracia de Dios. ¿Cuántos recuerdan o quién recuerda qué es gracia? Gracia es recibir algo que no merecemos, ¿sí? Dios nos da algo que nosotros no nos hemos ganado, pero por gracia lo recibimos. Es más, ni siquiera deberíamos de recibirlo, ¿sí? Y Dios nos lo da por gracia, ¿sí? ¿Qué es misericordia? Recibir, mejor dicho, no recibir lo que merecemos. Eso es misericordia. Dios no nos da lo que nos merecemos por su misericordia, ¿sí? ¿Y qué es justicia? Recibir lo que merecemos. ¿Ok? Ahí están los tres puntos. Pero para poder recibir la gracia es a través de la fe, hermanos. La fe es el acceso a la gracia de Dios, a la provisión de Dios. Por lo que es imposible caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu sin fe. Si no estamos caminando y viviendo en fe, ¿sí? Porque la fe
o porque de la fe es que nace toda nuestra relación con Dios. De ahí parte todo lo que tiene que ver entre Dios y nosotros, o entre nosotros y Dios, de nuestra fe. ¿Sí? ¿Cómo anda nuestra fe? Porque todos podemos decir, pues yo sí creo en Dios, yo sí tengo fe en Dios. Y lo podemos decir y hasta nosotros en nuestra mente pensar y sentir que es una realidad. Pero cuando pasa un problema, cuando pasa una situación donde tenemos que actuar o no actuar solamente por fe, ¿sí? Ahí es donde realmente nos damos cuenta cómo se encuentra nuestra fe. ¿Sí? Mire, creer, es decir, tener fe, es importante, pero igualmente importante es el objeto de nuestra fe. Es decir, yo tengo fe, pero ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Son cosas que debemos nosotros de tener bien definidas. ¿En qué o en quién tengo puesta mi confianza, mi fe? Fe es dar por hecho algo que aún no sucede, pero yo ya lo doy por hecho. ¿Sí? Cuando usted va ahí en su casa y está el encendedor del foco, ¿a poco usted va con la pregunta o con la duda de voy a ir a encender, ¿sí? el foco? Y usted activa ese switch y cuando va en el camino va pensando, ¿irá a prender? ¿No irá a prender? ¿Y si no prende, qué voy a hacer? Y usted va caminando hacia allá, ¿sí? Hacia donde está el encendedor. ¿Y a poco usted va diciendo todo ese tipo de cosas en su mente? Usted tiene la seguridad de que cuando active ese switch, ¿qué va a pasar? Desde antes de que usted lo haga, usted ya lo da por hecho, ¿sí o no? Eso es fe. Así de fácil. Señor, necesitamos esto. Padre, ayúdanos, Señor. Vamos, clamamos al Padre, conforme a su voluntad, le pedimos algo, ¿sí? Y antes, sí, de que lo recibamos, nosotros ya tenemos esa seguridad de que lo vamos a recibir, porque tenemos Padre en el cielo, y porque lo que estamos pidiendo lo hacemos bajo su dirección, y lo hacemos de manera correcta y propia. Dice el libro de Hebreos 11:1. Si quiere, acompáñeme. Hebreos 11:1. Aleluya. Casi al final de la Biblia. Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Hebreos 11:1. La certeza, la seguridad de lo que estamos esperando, como con el foco. Todavía no lo he encendido, pero yo sé que en cuestión de unos segundos, cuando yo active ahí, se va a encender. Tengo esa fe, esa confianza, lo doy por hecho. ¿Sí? De hecho, ¿qué sucede cuando lo hacemos y de repente no prende? Tardamos hasta en reaccionar, porque ya lo dábamos por hecho, teníamos esa seguridad. Y todavía, ¿qué hacemos? Le damos 2 o 3 veces, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estoy seguro que tenía que haber prendido esto. Iba a prender. Ok, pero bueno, estamos hablando de algo que falla. Dios no falla. Alabado sea su nombre. Vamos, por favor, al libro de Efesios, capítulo 2. Quiero que leamos este verso de Efesios 2:8. Porque de aquí vamos a partir para los puntos que siguen. Efesios 2:8. Quiero que tengamos bien presente este versículo.
Si usted subraya su Biblia, hágalo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ubica que ya están las dos palabras que mencioné al inicio, que recibimos la gracia por medio de ¿qué? De la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Don es un regalo. Es un regalo de Dios. ¿Qué? La salvación que recibimos por gracia, por medio de la fe. Y luego verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es solamente por fe. No es por lo que hagamos. Es que era muy buena gente. Es que fue muy malo, pero al último parece que se hizo cristiano. La última etapa de su vida, y recibió a Cristo en su corazón. No es por obras, es por la fe y por la fe en Cristo Jesús. Ahora, póngame atención. Dije que la fe es la llave. Lo que nos indica que si existe una llave, mire, yo aquí traigo, ni siquiera sé cuántas son. Pero, ¿qué cree usted? Que cada una de estas llaves, ¿sí?, tiene una puerta en algún lugar. Imagínense cuántas puertas traigo aquí en la bolsa. ¿Sí? Cada llave está diseñada para una puerta. Podrá entrar en varias puertas, ¿sí?, pero no abrirlas. La fe, hermanos, es la llave, lo que nos indica que entonces, si existe la llave, existe una puerta. Pero solo una de esas puertas lleva a la vida eterna. San Juan capítulo 10, verso 7. San Juan 10, 7. Gloria al Señor. San Juan 10, 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, ¿qué dijo? Yo soy la puerta de las ovejas. Verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, verso 9, lo vuelve a afirmar, a repetir. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, lo que significa que su alma va a ser saciada. El alma de esa persona dejará de estar vacía emocionalmente. ¿Ven? Cristo es la puerta. Pero hay otras puertas. Cristo es la puerta, nuestro Señor Jesús es la única puerta, ¿sí?, que lleva a la salvación eterna. Pero hay otras puertas hablando en esta vida. Solo que esas puertas no llevan ninguna a la salvación, ni una. No llenan tampoco el alma del hombre como la llena el Señor Jesucristo. Ninguna puerta, aunque se vea muy, muy bonita, muy grande, muy llamativa, ninguna puerta llena el alma del hombre, no sacia de esos pastos que nuestra alma necesita. Solamente es entrando a la puerta que es nuestro Señor Jesús, a través de Él. Algunos tienen fe, pero en lo que diga su horóscopo de ese día. Ay, ¿qué dice mi horóscopo? No, deje usted, he escuchado cristianos decir que Dios les habló a través de su horóscopo. Con ganas de darles un bibliazo, ¿verdad? Con una de esas Biblias grandes de pastadura. Con la pura esquinita así debajo, órale. No es cierto. Una regla, un metro, ¿verdad? Como los de antes de la escuela.
de madera. Cristianos diciendo, ay, es que el Señor me habló a través del horóscopo de hoy. No puede ser posible esto. Esta es una puerta de las que existen, pero que no lleva a la salvación. No es de Dios esa puerta, pero es una puerta. Otra puerta, algunos le llaman el destino. Creen en el destino. ¿Sí? Tienen fe, su fe puesta en el destino. ¿Para qué me preocupo? Si el destino así lo tiene ya preparado. Y creen en el destino, su fe en el destino. Otros, su fe la tienen puesta en la naturaleza. Es que así la madre naturaleza es muy sabia. Y si a la naturaleza así lo dijo, pues ni modo. No, ¿cuál? Otros, su fe la tienen puesta en la suerte. ¿Sí? La suerte. Incluso hay personas que en la ciencia, lo científico, como si estas cosas que he dicho, la ciencia, la suerte, el destino, la naturaleza, los horóscopos, etcétera, como si estas cosas fueran entes morales. Es decir, como si pensaran por sí mismas la naturaleza, la suerte, el destino, como si fueran entes morales. Como si tuvieran pensamientos, sentimientos y aún hasta poder para hacer algo o hacer que suceda o no suceda algo. Y no es cierto esto. ¿Sí? Y se han inventado muchas expresiones que pretenden reemplazar o desaparecer la necesidad de Cristo, ¿sí?, que tiene el hombre. Quieren que pongamos nuestra mirada en otras cosas. Y hay expresiones como estas, que dije ahorita, la naturaleza es muy sabia. La naturaleza sabe por qué pasan las cosas. Disculpe, pero la naturaleza no piensa por sí misma. La creación está sometida y sujeta, ¿sí?, al Señor Jesús. Otro tipo de expresiones como esta, piensa positivo y te va a ir bien. ¿Has escuchado esto? ¿Se lo han dicho? No, tú échale ganas y piensa positivo y todo va a salir bien. Es que voy a presentar un examen. No, mira, ¿estudiaste? No, pues es que no estudié. No. No digas eso, tú piensa positivo. ¿Sí? Y te va a ir muy bien. Y al rato viene el chamaco con el 0. Un 20 ahí, ¿verdad? De calificación. ¿Qué pasó? No, es que no pensaste suficientemente bien. ¿Sí me explicó? Otra expresión, no digas que te va a ir mal, que es lo contrario de lo de ahorita. No, me va a ir mal. No, ni digas eso. Ay, siento que me voy a enfermar. No lo digas porque entonces te vas a enfermar. Pues si sientes que te vas a enfermar, pues estás sintiéndote mal. No lo digas porque entonces sí va a pasar, sí va a suceder. ¿O qué hacen? Toco madera. Toco madera y carne de burro. Y ahí va uno ahora con el que tenga ahí en la orilla. Ay, no paso. Cancelo, dicen los cristianos. Ni siquiera eso también, hermanos. Son sortilegios. Nada de que cancelo. ¿Sí? Ay, te va a pasar esto. Ay, lo cancelo en el nombre de Jesús. Discúlpame, pero eso es lo mismo que toco madera y carne de burro y no sé qué tantas cosas. Son cosas que se han ido metiendo dentro de la iglesia, hermanos, en las cuales ponemos nuestra fe. Recuerde que estamos hablando. Cancelo, me protejo, y ya, no te va a pasar nada. Y todavía le pegas en el nombre de Jesús al final. ¿Sí o no? Y hay cristianos, hermanos, que dicen ese tipo de cosas, piensan así y tienen su fe puesta en eso. O sea, ya dije que cancelo en el nombre de Jesús y ya no va a pasar. No. Tu fe debe estar en Cristo, debe estar en Dios. Padre, ayúdame, Señor, guárdame de esto para que no me pase. Yo no tengo el poder para evitar diciendo que lo cancelo. Ya no va a pasar nada. Estaba el diablo a punto de hacer algo y nos arruinó el plan. Dijo cancelo en el nombre de Jesús y ya no lo vamos a poner. Ya se nos cebó lo que le íbamos a hacer a esto.
Así no funcionan las cosas, pero ¿se fijan cómo se han metido estas expresiones? Y se han ido cristianizando, ¿sí? También, por ejemplo, y esto sí es bien cristiano, a lo mejor algunos no lo saben, pero los que tenemos ya algunas lunas, algunos años en el Evangelio, ¿cuántos se acuerdan de esa cajita, ¿sí? Llamada, con muchos papelitos, llamada el maná? No sé si les ha tocado verla. No, ¿verdad? Eso era allá de cuando yo estaba chamaco. Y eso, hagan de cuenta que era, ¿de qué era? ¿Como de cerámica? De cerámica, la cajita, una cajita así, y luego puros cartoncitos así rectangulares, de colores, ¿sí? Y cada rectangulito, cada papel, yo creo que venían como, ¿qué serían? 100 y cacho, 200 papelitos. Cada uno, ¿sí? Venía, tenía un texto escrito. Entonces, cada día tú ibas, ¿sí? Y así como movías el maná o agarrabas el que seguía, ¿sí? A eso se le llamaba el maná porque era como que cada día, así como el maná. A alguien se le inventó e hizo un negociazo con eso tremendo, porque todas las casas cristianas tenían el maná ahí en la mesa, ¿sí? Entonces tú llegabas y agarrabas ese papelito y lo tomaba uno, ¿sí? Como si fuera la propia o la misma voz de Dios. No dudo que Dios le haya hablado a alguien alguna vez a través de eso. Pero recuerde lo que estamos hablando, de no caer, de poner nuestra fe en algo o en alguien que no sea nuestro Señor Jesús. Ay, pero es la palabra de Dios. Sí, pero la palabra de Dios no se estudia así. No se conoce a Dios, ¿sí? Agarrando y metiendo ahí entre los papelitos y revolviéndole como si fuera un sorteo y a ver qué es lo que Dios me quiere decir, y luego sacaban el papelito y ahí sorprendidos porque ni siquiera a veces le entendían qué era lo que Dios les estaba diciendo. Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, se han metido poco a poco a la iglesia, han ido tomando, ¿sí?, más lugar que nuestra fe real en Cristo. ¿Por qué? Porque es más fácil, hermanos, confiar en lo que vemos que en lo que no vemos. ¿Sí? Alguien alguna vez llegó o no me acuerdo, allá en Monterrey, un camión o no sé dónde era, y dice, oiga, ¿no quiere que le lea las cartas? Y traía las cartas ahí del tarot. Y alguien le dijo, pues si quiere puede leérmelas, pero si usted me permite que yo le lea las cartas del apóstol Pablo, ¿sí?, y de Pedro, y entonces así vamos a ver qué cartas son las que tienen la verdad y la vida. No podemos ni debemos caer en este tipo de cosas, hermanos, en cosas que son fantasiosas. Eso es gnosticismo, ¿sí? Es como lo que les decía ahorita, aventar tal vez una moneda y decir, bueno, Dios, pues si la moneda cae en cara, es que es tu voluntad, y si no, pues no. Es lo que a veces hacemos, hermanos. Nuestra fe debe de estar basada en la palabra de Dios. Todas estas cosas, hermanos, son puertas que llevan a habitaciones vacías, ¿sí? Y por lo tanto también dejan vacía el alma de aquellos que no ponen toda su fe solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él tiene que estar puesta toda nuestra fe, ¿sí? Yo puedo confiar en personas, pero no tengo mi fe, mi esperanza no está puesta en alguien. Mi esperanza está puesta solamente en el Señor Jesús. Tu esperanza, tu fe debe de estar puesta solamente en Jesús, no en algo o en alguien. Ahora, vamos a ver los beneficios de poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1.
Vamos a leer varios versículos, nos vamos a ir viéndolos en dos partes. La primera parte es lo que vamos a hablar ahorita, los beneficios de poner nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Y no en la ciencia, no en el dinero, no en la suerte, etcétera. Primera de Pedro 1:3, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios, vamos a leer del 3 al 5, sígueme con su vista. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para vosotros, es decir, para usted y para mí. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios, y aquí viene la clave, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y si me lo permite, y para comprender mejor estos versos, el 3, el 4 y el 5, y ver de qué manera la fe en Cristo nos provee beneficios eternos, vamos a tomar estos 3 versículos, y cada versículo tiene una idea. Si usted lee cada versículo por separado, tiene una idea. Entonces vamos a tomar estos 3 versos y los vamos a ver de manera inversa. Es decir, vamos a ver la idea del verso 5 y luego la del 4 y luego la del verso 3. ¿Ok? Ahí le va. Verso 5. La idea ahí es, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 3. Esto es posible a través de nuestro, y ahí viene el verso 3, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Todo comienza por la fe, mediante la fe en Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo en la cruz, el haber muerto y resucitado, el haber sufrido, ¿sí?, no es en vano para aquella persona que tiene fe. Pero si alguien no tiene fe en Cristo Jesús, todo lo que hizo el Señor es en vano, pero para esa persona, porque no tiene fe. La fe en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos, nos provee de los mayores beneficios que existen para el hombre. Los mayores beneficios. Fíjese el verso 4. Bueno, leímos del 4 en reversa, sí, del 5 hacia el 3. Y se los voy a repetir. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ay, es que Diosito me cuida mucho. ¿Y tienes fe en Cristo Jesús? ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? No, pues no. Pues ¿cómo vamos a ser guardados si no es mediante la fe en Cristo Jesús? Ser guardado por el poder de Dios es uno de los beneficios que tenemos al nosotros tener esa fe en Cristo Jesús. Y luego vienen los otros beneficios, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes? Para los que tenemos fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Mira, hermano, hermana, Él ya ha hecho la parte difícil de nuestra salvación. Él ya hizo lo más difícil, pero a usted y a mí también nos toca hacer algo. Nos toca tener fe, creer que el Verbo, es decir, el Señor Jesús, se hizo hombre, se hizo carne,
para habitar entre nosotros, y para eso se necesita fe, para creerlo realmente. Yo recuerdo cuestionarme en mi adolescencia y juventud, y yo decía, siendo cristiano y teniendo toda la vida de cristiano, de repente pasaba por mi cabeza esa sensación de, ¿y será verdad? Antes de haber tenido un encuentro real con el Señor Jesús, ¿será verdad que el Señor vino y que todo eso que dice, o sea, será cierto? Es muy fuerte esto porque nos topamos con nuestro razonamiento. Y ahí es donde usted y yo necesitamos nuestra fe. ¿Y sabe qué? El mismo Señor Jesús hace algo aquí adentro que a uno lo deja sin la menor duda de que sí es cierto. Porque lo que Él hace sentir en el alma de aquellos que tenemos fe en Cristo, lo que Él hace sentir aquí, hermano, no hay nada ni nadie que lo pueda provocar. Es sentir la misma presencia de Dios. Y eso solamente es a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Es lo que lo inicia, es la parte que nos toca a nosotros. Y necesitamos fe para creer que habitó aquí en la tierra. Y también fe para creer y saber, tener esa seguridad de que murió también como cualquier hombre, pero que Él resucitó y que ahora mismo se encuentra sentado a la diestra del Padre, allí en el cielo. Ahí está, en el lado derecho del Padre. En este instante el Señor Jesús está allí, viéndonos, escuchando lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. El Señor Jesús está ahí en tu corazón también. Entonces vimos los beneficios. Vamos a ver ahora ahí mismo en San Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Vamos a hablar de las aflicciones, de las pruebas, o mejor dicho, de la prueba de nuestra fe. ¿Acaso nuestra fe, sí, será probada? Vamos a ver qué dice. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿lo ve? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien, fíjese, la fe, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Es decir, teniendo como resultado eso, sí, por la fe, que es la salvación de vuestras almas. Al final, hermano, usted y yo lo que estamos persiguiendo, ¿sí?, es ser salvos por el Señor Jesucristo y pasar una eternidad nosotros y a los que amamos, a los que conocemos y hasta a los que no conocemos, ¿sí?, con el Señor Jesucristo, a través de Él, de la fe en el Señor Jesús. La fe es de suma importancia para el cristiano, ya que todo lo que tenemos y todo lo que somos en Cristo viene por medio de este detalle espiritual llamado fe. Pero no fe así solo, sino fe en Cristo. Y dice el apóstol Pedro que la fe es mucho más hermosa y valiosa que el oro.
¿Quién tiene algo de oro? ¿Sí? ¿Y cómo lo cuidamos? Una vez, no me acuerdo si nos encontramos, Víctor, creo que se encontró algo, ¿verdad? Un cachito, un pedacito de, ¿qué era? ¿Anillo? ¿Arete o no sé qué era? Pero una cosita así, un dije, no recuerdo qué era. Y fuimos pues a ver de qué era y todo, ¿no? Ahí decía, no me acuerdo si 14 o algo así, o 10 quilates, ¿no? Y ya lo pusieron ahí en la báscula y dijeron, bueno, pues el gramo anda en, no me acuerdo si 200 y cacho de pesos, no sé, no me acuerdo, pero era una cantidad así como que, ese pedacito tanto o más. Y si eso es valioso y lo ve a alguien que se lo quiere robar, ¿usted cree que lo va a pensar dos veces si tiene la oportunidad de hacerlo? No. Pues la fe, dice la palabra de Dios a través del apóstol Pedro, ¿sí?, que es mucho más valiosa, porque el oro se echa a perder, es corruptible, pero la fe es mucho más valiosa que el oro. ¿Y sabe qué? Le tengo una noticia, que hay un ladrón que lo que anda buscando desesperadamente es robar, apagar tu fe en Cristo. Que te desvíes de esa fe en Cristo Jesús. Satanás es lo que está haciendo 24 horas al día, todos los días, viendo la manera de acabar con tu fe, con mi fe en Cristo Jesús. Separarnos de Él, separarnos de sus propósitos, de las bendiciones. Pero ¿sabes cuál es la finalidad de todo? Lo que Él pretende, lo que Él persigue es exactamente proporcional o proporcionalmente contrario a lo que tú y yo perseguimos. ¿Qué es lo que perseguimos al final de todo este camino en nuestra fe? La salvación eterna. Satanás lo que quiere robarte es la salvación eterna. Él se quiere quedar con tu alma, con tu cuerpo. ¿Sí? Por eso es importante entender todo esto. Y la idea de Pedro, ¿sí?, es que es fino y valioso el oro. Y esto del oro, hermanos, ¿se han fijado que hay distintas calidades? No sé exactamente, pero si no estoy equivocado, creo que el 24 quilates es oro puro. ¿Alguien sabrá? ¿Sí? Que dicen, este es oro puro. ¿Sí? Y luego de ahí empieza que 18, que 10, que 12, ¿sí? Y no sé si haya menos. ¿Por qué? Porque el oro ya no va puro, ya está diluido, ya está contaminado. Y la fe, Pedro la compara con el oro, lo cual nos da la idea de que también hay distintas calidades de fe en los hermanos en Cristo, en los hijos de Dios. ¿Yo tengo fe? No, pues sí. Sí, pero ¿qué calidad de fe? ¿Sí? Digamos que existe una fe pura, así como el oro puro. 100% oro, 100% fe. Esa es la fe que a Dios le agrada, pero también existe una fe diluida o mezclada, ¿sí?, con otras cosas. Una fe mezclada tal vez con emociones. Cuando todo está muy bien, oh Señor, te alabo. Cristo es lo máximo. Te quiero 1000, Señor. ¿Sí? Te acaban de pagar. Qué sé yo, sacaste 100, ¿verdad? En ese examen que dijiste, no hombre, estoy tronado. Y sacaste 100, Señor. Hasta levantamos la mano. Gloria al Señor. ¿Sí? La fe diluida mezclada con las emociones.
La fe mezclada con las filosofías humanas. Ya está rebajada. Sí creo en Dios, pero a mi manera. Hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo que dice la Biblia. Yo creo que, mira, la Biblia ciertas cosas están bien, pero otras ya pasaron de moda. Fue escrita hace miles de años, era otra situación social, económica, cultural. Entonces yo soy cristiano, pero nada más un porcentaje, una fe diluida, una fe mezclada. Emociones, filosofías humanas y otro tipo de cosas. Pero también hay otra fe, ¿sí? Y de esta también hay dentro de la iglesia de Cristo, lamentablemente. ¿Ha conocido esas alhajas que venden que son imitación oro? ¿Sí? Parecen, pero no son. Y también, hermano, lamentablemente hay imitación de fe. Hay imitaciones de fe, así como con el oro. El hermano parece, la hermana parece hermana o hermano, cristiano, pero su fe no es real, no es verdadera. Esto, hermano, sucede dentro de las iglesias. Incluso yo creo que a usted y a mí, tú y yo, hemos pasado en temporadas, hermano, donde nuestra fe ha sido pura, donde hemos estado súper bien con Cristo. Señor, ven, Señor, por tu iglesia. Ya queremos que venga. Yo ya quiero que venga, Señor. Si vienes mañana, además, si vienes ahorita, Señor. Pero cuando nuestra fe, hermanos, la mezclamos con las emociones, la mezclamos con filosofías, la mezclamos, hermano, lamentablemente con cosas malas que hacemos. ¿Seguimos creyendo en Cristo? Sí. Creemos que Él murió y resucitó, que Él es el Salvador, que va a venir por su iglesia, pero estamos viviendo en pecado. Y es una fe diluida, mezclada. Seguimos yendo a la iglesia, pero ya pregunta el pastor y dice, ¿quién quiere que venga Cristo ya? Y todos, tenemos miedo, porque sabemos que nuestra fe no es pura. No estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Y peor tantito, hermano, cuando la fe es solamente una imitación. Porque déjeme decirle esto, hay quienes se aprenden todas las cosas eclesiásticas, todas las expresiones que utilizamos en la iglesia, pero ni siquiera conocen realmente al Señor Jesucristo como su Salvador. Yo recalco cuando estamos en reuniones de jóvenes, de adolescentes, que si les ha tocado estar desde niños en la iglesia, les he preguntado en varias ocasiones, ¿y cuándo recibieron al Señor Jesús? ¿Te acuerdas ese día? Primero les pregunto, ¿cuántos son cristianos? Y todo el mundo levanta la mano. Y luego, ¿cuándo recibiste a Cristo? Y se quedan, pues hace mucho. ¿Y te acuerdas el día? ¿Te acuerdas el momento? ¿Has hecho la oración, hablado con el Señor Jesús y decirle, Señor, entra a mi corazón? Yo creo, tengo fe de que tú eres mi único Salvador. Toma mi corazón, quiero nacer de nuevo. ¿Has hablado con él? No, pues no me acuerdo. Es solamente una imitación de fe. Y también en adultos, hermanos. Gente que tiene años y años y años en el Evangelio y parece cristiano, pero no es. Parece, pero no es. Es una imitación de fe. Esto también sucede, hermano. Pero hay algo bien interesante y bien hermoso en el versículo 6. Porque ahorita, hermanos, estamos en esta parte de las aflicciones o las pruebas que tienen que ver con nuestra fe. ¿Sí? Y en el verso 6, vamos a ver qué es lo que dice.
Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sabe cómo se prueba el oro? Usted va aquí a la Catch and Go, La Mejor, Monje Pío, son casas de empeño locales, Monte de Piedad en otras ciudades, ¿no? Etcétera, como se llamen, pero en todas las ciudades hay parecen Oxxos, ¿no? Montón. ¿Y cómo se prueba? Ellos sacan un ácido especial, raspan la pieza de oro. Yo sé que nadie ha ido a empeñar ni a vender oro, ¿verdad? En su vida, y menos esos lugares. Le estoy hablando de algo que usted no sabe, pero se lo voy a platicar. La raspan y luego que sacan un goterito, ¿verdad? Y le ponen ahí algo. Y ellos con ese ácido se dan cuenta de qué calidad es ese oro o si realmente es oro o no lo es. Y nuestra fe, ¿cómo vamos a saber, hermano? ¿Cómo vas a saber tú? ¿Cómo voy a saber yo cómo está mi fe? ¿Sabes qué es lo que hace Dios para saber? No para darse cuenta Él de cómo está nuestra fe. Él sabe cómo está nuestra fe. Nosotros somos los que no sabemos cómo está nuestra fe. Yo puedo pensar que estoy súper bien en mi fe y Dios está viendo que estoy frito, estoy mal. Y Dios, en su amor y misericordia, dice el verso 6, ¿sí? Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengan que ser afligidos, ¿sí? A través de diversos tipos de cosas, de diversas pruebas. ¿Para qué? Para que tú y yo nos demos cuenta de cómo está nuestra fe. ¿Qué calidad de fe tenemos? ¿Qué calidad de hijo de Dios somos? ¿Y sabes dónde va a salir? En medio de la prueba. Ahí va a salir, hermano. Pero algo bien hermoso que dice el verso 6, y es esta expresión. Dice, si es necesario, si es que lo necesitas, si en tu vida necesitas, vas a ser afligido, si es que te hace falta. ¿Sí? Vas a ser afligido en diversas pruebas, si es necesario. Es decir, si la fe de ustedes se ha contaminado, si se ha diluido mezclándose con otras cosas en tus pensamientos y en tus emociones, en tus pecados, entonces será necesario que venga aflicción a tu vida para que veas cómo te encuentras y entonces tengamos la oportunidad de regresar y volver a Cristo otra vez. ¿Se fijan qué hermoso es Dios? Dios no nos manda o permite que vengan aflicciones a nuestras vidas nada más porque sí. Ay, Dios, es que Dios, ¿qué clase de amor nos tiene si Dios permite esto? Dios permite, hermano, que seamos afligidos para que tú y yo podamos volver a Él otra vez. Pero ¿sabes cuál es lo que me gusta de este verso? No me gusta que dice lo de las aflicciones y eso. Que bendito Dios. Yo prefiero que el Señor mande aflicción a mi vida y pasar una eternidad en el cielo a no sufrir nada en esta vida y pasar una eternidad en el infierno. ¿Sí? ¿Qué prefiere usted? ¿Las aflicciones de esta vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Nos apuntamos. Eso es el amor de Dios. Y esa es una oportunidad que Dios abre para regresar a Él. Miren, en cuanto usted y yo nos damos cuenta de qué mal andamos, cuando nos está pasando algo, cuando nos dan una noticia, cuando sucede alguna situación, ¿sí?, que te aflige, lo primero que tú y yo hacemos, ¿qué es?
pedirle perdón a Dios, ¿sí o no? Ay, Señor, porque algo dentro de nosotros como que nos redarguye, y ese es el Espíritu Santo y su palabra, y sentimos que, esto viene, hice esto, hice aquello, dije aquello, pensé. Inmediatamente viene un sentimiento de culpabilidad a nuestras vidas, ¿cierto o no? Eso es el amor de Dios, ¿sí? Haciéndonos entender que nuestra fe está mal. Nuestro vivir en Cristo, nuestra fe en Cristo está mal. Y nos da la oportunidad de arrepentirnos, reconocer que estamos mal, le pedimos perdón y regresamos otra vez a Él. Regresamos a Cristo. Entonces, hermano, será necesario que venga aflicción a nuestras vidas para que nuestra fe sea purificada otra vez. Y es una pregunta, porque Pedro es muy específico y dice, si es necesario, si te hace falta, entonces va a haber aflicción en tu vida. Pregunto, ¿estás pasando por algunas situaciones que están afligiendo tu vida? ¿Estamos viviendo algún tipo de aflicción que está lastimando, que estamos llevando y que es una situación que me aflige? ¿Será por nuestra fe? ¿Será que es necesario, como dijo el apóstol Pedro? Si es necesario, solamente si es necesario. Yo creo, hermano, que si estamos pasando por algunas aflicciones, es porque es necesario. ¿Sí? Y es porque Dios nos ama, Dios lo permite. ¿Por qué? Para que nuestra fe, hermano, regrese otra vez al único objeto real, verdadero, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo. El objeto de nuestra fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué le parece esta idea? ¿Verdad que tiene sentido lo de las aflicciones? Con esto termino, hermano. Hermanos, pongamos nuestra fe en Cristo, pero realmente pongamos nuestra fe en Él, creyendo que Él dejó su gloria junto al Padre para hacerse como uno de nosotros, para pagar el precio de nuestra salvación a la justicia divina. Y creamos también que pronto viene. Si creemos esto, si tenemos fe en esto, nos vamos a comportar y vamos a vivir de una manera que le agrada a Dios. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Nosotros no conocemos la hora de nuestra muerte. Pero si tú supieras que te quedan 5 horas de aquí a medianoche de vida, ¿qué harías? Ir a pedirle perdón a los que traes algo en tu corazón en contra de ellos, ir a hablar con papá, con mamá, con tus hijos, qué sé yo, ir a poner todas las cosas en orden, ¿sí? Y cuando ya falte menos tiempo, es decir, hacer primero todo lo que no hiciste o que hiciste mal y tratar de corregirlo. Y cuando se acerca la hora, ya estás en paz con los hombres, ya hiciste todo lo que tenías que hacer y ahora sí vas a dedicar el tiempo a lo más importante. ¿O estoy equivocado? A orar, a hablar con Dios, a ponerte a cuentas con Él, a pedirle perdón, reconociendo, haciendo un análisis de todo lo que has hecho mal. ¿Sí? Tenemos que vivir así, hermano. Ahora, si no tenemos fe en Él, entonces, si tenemos fe en Él, entonces vivamos conforme a esa fe que tenemos en Cristo.
agradándole a Él, creyendo y haciendo lo que dice su palabra. Y entendamos que los hijos de Dios, hermanos, tenemos un beneficio, y es que cuando nuestra fe en Cristo está menguando, se está contaminando o la estamos perdiendo, Dios va a permitir que sucedan cosas que nos van a afligir. Pero, dijo el apóstol Pedro, solamente si es necesario. Si no hace falta, pues ¿para qué? Hermanos, será necesario que en nuestras vidas venga la aflicción para que nuestra fe sea refinada como el oro. ¿O acaso estamos ya viviendo algún tipo de aflicción? ¿Acaso hay problema tras problema tras problema y no salimos y apenas estamos saliendo de un problema, de una situación, y empieza otro y otro y otro? Hermano, no seamos cabezas duras ni corazones duros. Alguien platicando alguna vez decía: pastor, es que esta situación Dios la permitió porque Él tenía un propósito de que yo entendiera esto, esto y esto. Le digo, qué bueno que lo entendió. Entonces, ¿ya sabe por qué pasó esta situación? Sí, pasó por esto. Ok. ¿Ya lo entendió? Ok. Bueno, ya no, entonces, ¿va a vivir de esta manera? Sí. Le digo, pues por su propio bien, hágalo. Porque si no lo hace, y esta situación que pasó, ¿cree que fue difícil? Dios va a seguir tratando en esa misma área que usted no entendió si lo vuelve a hacer, pero la próxima va a ser peor que la última que tuvo. Tengamos este entendimiento y vivamos de esta manera. Le voy a leer solamente lo que dice la palabra en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a orar, y si tú tienes algo que hablar con el Señor, hazlo. Si algo en tu fe se ha diluido, si algo en tu caminar con Dios ha cambiado, regresemos al Señor. Todos, hermanos, todos pasamos por distintas etapas, ¿sí? Todos pasamos por distintos tiempos, pero a veces son tiempos que nosotros, hermanos, escogemos, no de Dios. No es de Dios un tiempo que tu fe esté diluida. Ay, es que Dios así quiere que esté ahorita. No, Dios no quiere eso. Nosotros lo escogemos. Si estamos ahorita viviendo una situación, si estás pasando situaciones que te afligen y ves que apenas se va a acabar una situación cuando comienza otra peor, hazte la pregunta: ¿acaso será porque es necesario? ¿Porque andas mal? ¿Andas haciendo algo que no está bien delante del Señor? ¿Tu fe se ha diluido? ¿Has dejado a Cristo por otras personas, por otras cosas, por otras actividades? Tu fe se ha contaminado. Regresa a Cristo, pídele perdón y deja todo aquello que te está separando de Dios y que está haciendo esa fe, ¿sí?, que se contamine. Vamos a orar. Les voy a pedir que se pongan de pie. Padre, en esta noche te damos gracias por el amor y la misericordia, Señor, por la paciencia que tienes con nosotros, porque tú permites que seamos afligidos. Siempre clamamos a tu gracia y a tu misericordia en medio de la aflicción, y tú siempre, Señor, nos recoges. Tú siempre extiendes tu mano de misericordia, Señor, y nos rescatas. En este momento, Señor, yo pido por cada uno de mis hermanos, sus familias, las situaciones, Señor, que están pasando. Si es porque es necesario, te pido, Señor, que les ayudes a llegar sanos y salvos a la otra orilla. Te pido, Señor, que les des la sabiduría para entender cuál es el propósito
del por qué está pasando lo que está pasando. No echar culpas. No decir es que esto me pasa por culpa de esta persona, por culpa de esta situación. Es reconocer que si hay un culpable, somos nosotros. Es cada quien, Señor, culpable. Somos culpables, Señor. Extiende tu misericordia, tu gracia, y bendice, Señor, a tu pueblo. Sácanos con bien, Señor, en medio de las situaciones que nos afligen, pero sobre todo, que podamos ser refinados. Que nuestra fe, Señor, diluida, Dios, regrese, Señor, a ser una fe pura, una fe, Señor, real, verdadera. Te necesitamos, Dios. Que no la mezclemos nuestra fe con las emociones, con los pensamientos, con los deseos de nuestra carne. Que no hagamos esas mezclas, Señor, porque eso se llama tibieza. Y tú dices en tu palabra que vas a vomitar, a escupir al que está tibio. No queremos ser cristianos tibios en nuestra fe. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos sabiduría, Señor, para hacer lo correcto delante de ti. Llévanos a entenderlo y a vivirlo, Padre. Yo te pido bendición para tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.